el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o por el notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. El título del artículo, funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. Sin embargo, en el segundo párrafo, ustedes se podrán dar cuenta, la palabra también podrá autorizarlo, o sea que a ellos no les está dando el grado de funcionario, sino que solo al alcalde, al concejal y al notario hábil legal para el ejercicio de su profesión. Entonces, a veces es raro iniciar un curso de derecho notarial mencionando la Constitución, pero es importante mencionarla, porque aquí nos damos cuenta de la relación que existe entre la Constitución Política de la República de Guatemala y el derecho notarial. Bueno, vamos a entrar y es importante hablar un poco de la evolución histórica del notariado. Yo sé que es un poco tedioso hablar de historia, pero solo es esta clase, vamos a salir rápido de ella. Evolución histórica del notariado, ¿cómo vamos a dividir la evolución histórica? Para que se nos haga más fácil, pues la dividimos en varios incisos. Primero, el origen de la palabra notario. Segundo, algunos personajes que vienen o que se relacionan con el notario, como el tlacuilo en México. Los escribas, ¿cuál fue el comportamiento de los escribas en la cultura hebrea, en la cultura egipcia, en la cultura griega? La evolución histórica del notariado en Roma, en la Edad Media, en España, en América, y lo que es importante, la creación de la ley del Reino de las Indias, que fue una ley que se creó especialmente aquí en América después de la conquista o después de la llegada de Cristóbal Colón a este continente. Se creó esa ley y que vamos a solo medio hablar superficialmente de lo que fue esta ley. Origen de la palabra notario. El origen de la palabra notario pues viene del latín notarius, que quiere decir secretario, derivado de notare, que significa señalar, marcar, escribir, y este denota de la familia etimológica de nota. Algunos autores pues vienen a afirmar que la palabra notario se relaciona o deviene de las notas tironianas, que eran caracteres abreviados, los cuales constituían una especie de escritura taquigráfica que se utilizaban mucho en la antigua Roma. De ahí viene la palabra notario, los notarios. Y en la Edad Media también fueron tomadas estas notas tironianas que fueron inventadas por Enio. Pero fue Tirón el que las recopiló, el que las vino, hizo un pequeño compendio, y por eso es el nombre de notas tironianas. Si estudiamos la evolución histórica del notariado ya dentro de un libro de la bibliografía y entramos de lleno, pues hay diversos personajes que yo no quise tocar aquí. Sin embargo, vamos a tocar únicamente los más importantes. En México encontramos el tlacuilo. El tlacuilo era una especie de escriba egipcio que dejaba constancia de los acontecimientos por medio de signos ideográficos y pinturas para guardar memoria. Los escribas hebreos. Aquí en la cultura hebrea podemos mencionar 4 clases de escribas. Tenemos los escribas del rey, los escribas de la iglesia, los escribas del Estado y los escribas del pueblo. Teníamos 4 clases de escribas. Los primeros pues guardaban constancia y daban fe de los actos y decisiones del rey, por eso eran los escribas del rey. Los segundos pues estos pertenecían a la clase sacerdotal y daban testimonio de los libros bíblicos que conservaban, reproducían e interpretaban, eran los escribas de la iglesia. Los terceros eran escribas del Estado y sus funciones eran como de secretarios de consejo estatal y colaboradores de tribunales de justicia del Estado. Y por último, los escribas del pueblo, que venían
a ser parecidos a los notarios actuales, que redactaban en forma apropiada los contratos privados. Eran más parecidos a los notarios actuales, como ya se los dije, pero su sola intervención no daba legalidad al acto. Eso es importante. Los escribas en la cultura hebrea no daban esa certeza jurídica, pues para conseguirla era necesario el sello del superior jerárquico, en su caso el rey. Los escribas en la cultura egipcia. Y podemos decir que los escribas tenían alta estima, pues formaban parte de la organización religiosa. Estos estaban adscritas a distintas ramas de gobierno, teniendo como función primordial la redacción de los documentos concernientes al Estado y a las particulares. Sin embargo, es importante mencionar que tampoco tenían autenticidad si no se estampaba el sello del sacerdote y magistrado. O sea que los escribas hebreos y los escribas en Egipto pues no tenían esa certeza, esa autenticidad que ahora tienen ¿cómo se llama? Los notarios actuales. En Grecia pues nacieron tres personajes, los sígrafos, los apógrafos y Nemón. Los sígrafos eran los que formalizaban contratos por escrito, entregándoles a las partes su firma. Los apógrafos eran los copistas de los tribunales y Nemón, que eran los que archivaban los textos sagrados. Eso voy a ver que me están escribiendo algunas preguntas, no, todavía no, y hasta el momento pues no tienen preguntas. En Roma es importante mencionar la evolución histórica del notariado, ya que Roma, pues por su cultura, fue bastante avanzada y todavía tenemos algunas instituciones provenientes de la cultura romana. De ahí deviene el origen de la palabra notario, recordemos, de la antigua Roma, ya que era notari, las cuales utilizaban las notas tironianas que eran de carácter abreviados, los que constituían una especie de escritura taquigráfica. También se usó en la Edad Media. Tenemos algunos personajes que estaban relacionados con los notarios, como los escribas, los notari, los cartulari, los tabulari y los tabello. Vamos a entrar a leer un poquito de cada uno de estos. Los escribas conservaban los archivos judiciales y daban forma escrita a las resoluciones judiciales. Los notari, también adscritos a la organización judicial, escuchaban a los litigantes y testigos y ponían en escrito en forma ordenada, sintética, el contenido de sus exposiciones. Los cartulari, además de la redacción de instrumentos, tenían a su cargo la conversión y custodia de los mismos. Los tabulari eran contadores del fisco y archivadores de documentos públicos, pero como complemento de sus funciones fueron encargándose de la formalización de testamentos y contratos que conservaban en sus archivos hasta convertirse en los tabello, que fueron los que se dedicaron exclusivamente a estas actividades y a quienes se reunieron en la etapa final de la evolución. Algunos de los caracteres distintivos del notariado latino. La evolución histórica del notariado en la Edad Media, pues podemos decir que con solo el hecho de saber leer y escribir venía a suponer un grado alto de cultura muy elevado respecto a las demás personas que no sabían leer y escribir. El rompimiento del Imperio Romano ocasiona un retroceso a la evolución institucional, ya que el notariado se dio más que todo a los señores feudales. Y el notariado, en este caso, pues los notarios tenían que ver por su señor feudal y ya no había aquella imparcialidad y aquella certeza jurídica de los notarios. El notario feudal tiene como función primordial
velar por los intereses de su señor y no servir a los intereses de las partes contratantes. Dentro de la característica importante es que sí daba autenticidad a los actos en los que interviene. Fue prohibido por el Papa Inocencio III en el año de 1213 y fue confirmada por los reyes, dándole esta función a la clase sacerdotal. O sea que los sacerdotes prácticamente eran como los notarios en la Edad Media, lo que hizo que el notariado se quedara un poco estancado. En España, los invasores españoles conservaron ciertas instituciones jurídicas romanas. Además, el notariado español recibió la influencia de la escuela notarial fundada en el año de 1228 en la Universidad de Bolonia. Al final de la Edad Media y principios del Renacimiento, el notariado se consideró como una función pública y se sustituye una breve nota o minuta en el protocolo por el instrumento matriz y la organización corporativa de los notarios. América, es importante mencionar y recordar, en cualquier examen técnico profesional de notariado nos van a hacer esta pregunta, ya sea que ustedes vayan a hacer su examen en una forma oral o en una forma escrita, no sé realmente, pero siempre van a preguntar cuál era el nombre del escribano que venía en la tripulación con Cristóbal Colón. Entonces es importante mencionar que Cristóbal Colón trajo un escribano en su tripulación que era Rodrigo de Escobedo. Aparte es el Alonso de la Reguera, que fue el primer escribano de Cabildo aquí en Guatemala, pero este es Rodrigo de Escobedo, el primer escribano que venía en la tripulación con Cristóbal Colón. No obstante, aquí es importante, se creó una legislación especial para América, lo que decíamos al principio, conocida como leyes de Indias, las que tenían un apartado en el que se trataban a los escribanos. Esta ley, pues, de todo lo que contenía, tenía un pequeño apartado que trataba a los escribanos, a quienes les exigía un título académico de escribano. Aquí ya empieza a tener un título los escribanos y pasar un examen ante la Real Audiencia. Si lo aprobaban, debía obtener el nombramiento del rey de Castilla y pagar una suma al fisco real para poder ser escribano. Los escribanos guardaban un archivo de escrituras y demás instrumentos públicos, el cual pasaba a los escribanos sucesores. Evolución histórica del notariado en Guatemala. Dentro de los antecedentes de la evolución histórica del notariado en Guatemala podemos mencionar, aquí se los puse para que no se les olvide y los vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas, el Popol Vuh como un antecedente escrito en la evolución histórica del notariado. En la época colonial, pues sobresale Alonso de la Reguera como el primer escribano de Cabildo de Guatemala. ¿Qué sucedió después de la reforma liberal? Pues ya existió un código de notariado. Después de la revolución de 1944 nace el actual código de notariado. Y el notariado en la época actual, ¿con qué leyes se relaciona y qué reformas ha sufrido nuestro código de notariado? Podemos decir que los primeros vestigios de la historia escrita de Guatemala las encontramos en el Popol Vuh. El Popol Vuh también lo conocemos como el manuscrito de Chichicastenango, como la Biblia Quiché o el libro sagrado. En la época colonial, pues encontramos las primeras prácticas notariales ejecutadas por los entonces escribanos. En el año de 1524, cuando se realizó el primer cabildo en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala,
En él se redactó la primera acta escrita por el escribano de Cabildo. ¿Y quién fue este? Pregunta de examen de cualquier universidad, en cualquier examen técnico profesional de notariado, es qué nombre tiene el primer escribano de Cabildo aquí en Guatemala, y fue Alonso de Reguera. Que se les quede, Alonso de Reguera y Rodrigo de Escobedo, el que venía con Cristóbal Colón. Existían otros escribanos también, escribanos públicos, que eran diferentes al escribano de Cabildo. Las diferencias entre ambos eran que el escribano de Cabildo no podía ejercer como escribano público. Solo había un escribano de Cabildo. En caso de ausencia debían de nombrar otro escribano de Cabildo. El nombramiento, recepción y admisión del escribano público lo hacía el de Cabildo, mientras que el escribano de Cabildo era nombrado por el gobernador. Entonces, en orden jerárquico, el gobernador, el escribano de Cabildo y el escribano público, que ahí sí podían ser varios escribanos públicos y un solo escribano de Cabildo. En la época liberal, pues durante el gobierno de Justo Rufino Barrios se crearon 3 leyes, y aquí las tenemos con negría: la ley de notariado, el Código Civil de Procedimientos Civiles, algo así como el Código Procesal Civil y Mercantil actual, y una ley general de instrucción pública, que era algo así como civismo. La ley del 7 de abril de 1877 y la reglamentaria de instrucción pública del 21 de mayo de 1877 hicieron del notariado una carrera universitaria. Y aquí es importante mencionar que a partir del año de 1877 se da la carrera de notariado aquí en Guatemala. Esto requirió un decreto de fecha de 1878. En cuyo preámbulo se expresa la inobservancia de leyes que fijan condiciones a que ha de sujetarse, las que abrazan la carrera de notariado, priva a la sociedad de las garantías de cualquier abuso cometido por los depositarios de la fe pública. Es importante mencionar que 1877, 1878, pues se crea la carrera de notariado, y hasta hoy en día, pues, existe la carrera de notariado, únicamente que ahora pues está de la mano con la abogacía y con la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales. La ley de notariado contenía en el decreto número 271 del 20 de febrero de 1882. Esto también es importante que ustedes vayan anotando. La ley de notariado estaba contenida en el decreto número 271 del 20 de febrero de 1882, primera ley de notariado, que definió al notariado como la institución en que las leyes depositaban su confianza pública para garantía, para seguridad y perpetua constancia de los contratos y disposiciones entre vivos o por causa de muerte, sino también de los actos oficiales. Y aquí podemos desglosar, y si nos vamos a analizar esto, podemos ver que depositan su confianza pública, o sea, ya existe la fe pública para los notarios, esa certeza, esa seguridad jurídica que deben de tener todos los notarios, para garantía, seguridad perpetua y constancia de los contratos. Y aquí está inmerso ya el principio de protocolo. Esa seguridad, esa perpetuidad que se le debe de dar a los instrumentos públicos. Habla de los contratos, de las disposiciones entre vivos o por causa de muerte. También se está refiriendo al derecho sucesorio, a los procesos sucesorios que tienen que ocurrir por causa de muerte, y algunos actos oficiales que ahora se conocen por actos por disposición de la ley. El notariado, después de la Revolución de 1944, se reconoce la autonomía universitaria y se reconoce la colegiación obligatoria para los profesionales,
Con el Código de Notariado se pretendía agilizar la contratación y unificar muchas disposiciones dispersas. Es importante mencionar que el Código de Notariado es una buena ley. Si nosotros nos ponemos a ver, son pocas las reformas que ha sufrido el Código de Notariado. Sin embargo, recordemos que por el artículo 110 del Código, que es el principio de unidad de contexto, esta ley se tiene que reformar mediante una reforma expresa. No se tiene que hacer mediante acuerdos o mediante decretos como otras leyes se han podido reformar. El Código de Notariado, dice aquí, es una buena ley, fue emitido por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 1946, sancionado el 10 de diciembre de 1946 y entró en vigencia en el año de 1947. Una buena ley, 73 años de vigencia o 74, por ahí es de las leyes antiguas que todavía persisten en nuestro ordenamiento jurídico. Actualmente la ley que nos rige es el decreto 314, Código de Notariado del Congreso de la República, emitido en 1946. Aquí pues les coloqué las reformas y los artículos que han venido a reformar. Y la primera reforma fue el decreto ley 172 relativa al ejercicio del notariado y que vino a reformar el artículo 100 del Código de Notariado. Miremos qué dice el artículo 100. Los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el artículo 37 o de dar avisos o de dar avisos a que se contraen los artículos 38 y 39 de esta ley dentro de los términos fijados al efecto, incurrirán en una multa de 2 quetzales, dice aquí, ¿verdad? Por infracción que impondrá el director general de protocolos y se pagará en la tesorería del organismo judicial como fondos privativos de dicho organismo. Todas las sanciones impuestas por el director del Archivo General de Protocolos se impondrán previa audiencia por el término de 20 días al interesado, audiencia que se notificará por medio de correo certificado con aviso de recepción. Contra lo resuelto por el director general de protocolos, cabrá el recurso de reconsideración y aquí vamos a subrayar el primero de los recursos. Deberá interponerse dentro del término de 3 días contado a partir de la fecha de recepción de la notificación por correo certificado. Dicho recurso se interpondrá ante el propio director, quien elevará las actuaciones a la Corte Suprema Judicial para que resuelva dicho tribunal. Contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia no cabrá recurso alguno, siempre que se declare sin lugar el recurso interpuesto, o sea, el de reconsideración. Se impondrá al recurrente una multa de 25 a 100 quetzales según el monto de la resolución requerida. Otra de las reformas que ha sufrido nuestro Código de Notariado está en el decreto 38-74 del Congreso relativa a la inspección de protocolos, que vino a reformar los artículos 84 y 86. Espero que esto los vayan a leer, si no se nos va a ir el tiempo solo leyendo artículos. Decreto Ley 35-84 relativa a los testimonios especiales vino a reformar el artículo 4 y el artículo 37, que este sí es importante que lo leamos, ya que son los avisos que se tienen que dar al Archivo General de Protocolos de los testimonios especiales, y viene a reformar también el artículo 4, ya que este es un impedimento relativo para el ejercicio del notariado, ya que la persona o el notario que no ha dado estos avisos, pues es inhabilitado. Por eso viene a reformar artículos 4 y 37, los impedimentos relativos. El decreto 62-86 se refiere a lo relativo al depósito del protocolo del notario cuando salga temporalmente del país.
El decreto 28-87, miren en qué año, esto hay que observarlo, del Congreso se refiere a la legalización de fotocopias y fotostáticas y otros. Reformó artículos 54 y 55. Antes, pues, todo eso, las legalizaciones se hacían de una forma transcrita. En el año de 1987, pues ya con el avance de la tecnología vinieron lo que eran las fotocopiadoras y ya se permite hacer testimonios por el sistema de fotocopias. Igual las legalizaciones de firmas y de documentos para sacarle una fotocopia a un documento, por ejemplo, a un documento personal de identificación, si lo quieren autenticar, le sacan una fotocopia. Entonces, con este avance de la tecnología en ese año, pues vino la reforma del 28-87. Y el decreto 131-96, que se refiere al pago de apertura de protocolo y arancel de notario, lo que tenemos que estar pagando anualmente para poder abrir el protocolo. También el notariado en la época actual, también existen otras leyes de suma importancia que tienen relación con el notario. Por ejemplo, el decreto 54-77, ley reguladora de tramitación notarial y de asuntos de jurisdicción voluntaria. Esta pues regula ciertos trámites como la ausencia, la identificación de... No, la ausencia, el reconocimiento de preñez y parto. Aquí es importante mencionar que esto es cuando lo realiza un notario. El que está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil lo regula el juez, o sea que lo vamos a llevar en jurisdicción voluntaria, pero ante un órgano jurisdiccional. En la ley reguladora tenemos la ausencia, tenemos el cambio de nombre, tenemos vamos a ver aquí, el patrimonio familiar, tenemos las partidas y actas en el registro civil, la omisión y rectificación de partidas, tenemos el cambio de nombre, reconocimiento de preñez y parto, entre otros. También se relaciona con el decreto 125-83, trámite de rectificación de área. Cuando haya área menos de la que indica el registro de la propiedad, pues nos tenemos que ir en jurisdicción voluntaria, utilizando esta ley 125-83, decreto ley. El Código Procesal Civil y Mercantil pues tiene los trámites del sucesorio, subasta voluntaria e identificación de tercero. Me imagino que algunos se han de estar preguntando, pero si la identificación de tercero también, está regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿por qué el notario lo tiene que realizar? Son los únicos 3 trámites de jurisdicción voluntaria que se dan en vía notarial y que están regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, que son el trámite del sucesorio, la subasta voluntaria y la identificación de tercero. El decreto 73-75, el registro de procesos sucesorios, la ley del organismo judicial que viene a regular lo relativo al quehacer del notario en el exterior, el decreto 72-2001, que es la ley de timbre notarial y timbre forense, la ley de parcelamientos urbanos, la ley de herencias, legados y donaciones. Y aquí me faltó también la ley del impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolos, que no se los coloqué aquí, pero también va otras leyes de importancia que tienen relación con el notario. Terminando la historia del derecho notarial, pues vamos a entrar a lo que es la definición. Esta definición tan sencilla como ustedes la ven aquí es la de Óscar Salas en el primer Congreso de Notariado Latino celebrado en Argentina. Él pues vino a definir el derecho notarial y si nosotros analizamos esta definición, podemos darnos cuenta que aquí está todo lo que
encierra el notariado. Si miramos la organización del notariado, notariado 1, función notarial, notariado 2, la teoría formal del instrumento público, es el notariado 3. Entonces vamos a analizar poco a poco esta definición. Dentro de las características podemos decir que actúa dentro de la fase normal del derecho, confiere certeza y seguridad a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público, que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen y robustezcan los derechos subjetivos, y es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse en la tradicional división entre el derecho público y el derecho privado. Antes de que empecemos a analizar la definición de derecho notarial, y aquí pues no van aquí los números, yo se los coloqué por razones didácticas, porque la definición es conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría del instrumento público. Características, vamos a hablar un poquito de las características porque yo creo que no lo coloqué en ninguna otra diapositiva posterior. Vamos a empezar. Características. Actúa dentro de la fase normal del derecho. ¿Qué quiere decir esto? No hay derechos contrapuestos, no hay derechos en conflicto, sino que es sobre la fase normal del derecho. No hay derechos contradictorios. Confiere certezas y seguridad jurídica a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Cuando hablamos de certeza y seguridad, el Estado en el artículo 1 del Código del Notariado nos dice que el notario tiene fe pública. Cuando hablamos de fe pública, estamos hablando de esa certeza, esa seguridad que da el notario de todos esos actos, que ya sea por disposición de la ley o por requerimiento de parte vaya a realizar. Podemos mencionar algunas clases de fe pública que se pueden dar. Tenemos la fe pública registral, la que tienen los registradores, la fe pública notarial que tenemos nosotros los notarios, la fe pública judicial que tienen los secretarios de los organismos, tenemos fe pública administrativa también, y sin embargo hay varias clases de fe pública, pero tenemos que conocer qué es la fe pública y podemos decir que la función específica de carácter público cuya misión es rebustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. Si nosotros nos damos cuenta y nos vamos, todos tienen su código de notariado, al artículo 29, en el inciso 3 del artículo 29 nos dice la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos. En el inciso 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de las cédulas de vecindad. Si nosotros analizamos estos dos artículos, todo lo que el notario realiza, pues se le da aquella certeza y seguridad. Por ejemplo, si no conoce a los otorgantes, solo con la palabra Juan Pérez, persona de mi conocimiento, pues está supliendo la identificación por los medios legales, como es el documento personal de identificación y como lo es el pasaporte. Entonces, el notario tiene esa certeza, tiene esa seguridad de los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. La siguiente característica que aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad y a la ocurrencia de ciertos hechos, de modo que se creen y robustezcan los derechos subjetivos. Cuando hablamos del derecho objetivo, estamos hablando del derecho sustantivo, del derecho escrito. Tenemos que tener como notarios observancia a esas leyes para poder
adecuar esas declaraciones de voluntad y hacerlos inmersos en lo que es un instrumento público. Por ejemplo, si llega a la notaría o llega a su oficina profesional 2 personas, el esposo y la esposa, y ellos quieren que ustedes les realicen una compraventa, ustedes, como conocedores del derecho, saben que ellos tienen impedimento para poder realizar ese contrato, esa compraventa. Ustedes les podrán decir, mire, yo les recomiendo que realicen una donación, yo les recomiendo que realicen una liquidación del patrimonio conyugal. Sin embargo, eso de aplicar el derecho objetivo, todo lo que nosotros conocemos, si Juan quiere hacer una compraventa a Pedro, pero quiere que ustedes de una vez le coloquen que de aquí a 2 meses Pedro le va a vender a Juan nuevamente, sabemos que eso está prohibido el pacto de retroventa. Entonces, ustedes tienen que asesorar a las personas para que se pueda aplicar esta característica de aplicar el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad. Cuarta característica es un derecho cuya naturaleza jurídica no puede encasillarse dentro de la tradicional división del derecho público y derecho privado. Podemos decir que es un derecho medio, ya que tiene cosas que son propias del derecho público y también tiene cosas que son del derecho privado, por ejemplo, la contratación. Sin embargo, si nosotros realizamos un acta de sobrevivencia para una jubilación, si realizamos una auténtica de firmas que van para los diferentes registros, el notario se relaciona con el registro de la propiedad, se relaciona con el registro de poderes, se relaciona con el registro mercantil y en sí con todas las demás instituciones, podemos decir que se está relacionando con todo lo que es el derecho público. Entonces va a las municipalidades, se solicita mediante una declaración jurada la apertura de un negocio, entonces está actuando en relación con el derecho público, pero también lo hace con el derecho privado. Un contrato de compraventa entre Juan y María, una permuta entre 2 personas individuales, una constitución del paso de servidumbre, un cambio de nombre, una identificación de persona, una identificación de tercero, todo lo que es propio del derecho civil, la constitución de una sociedad anónima, la representación de una sociedad anónima, cambio de representante. Todo eso, pues, estamos nosotros condicionados si tiene una relación con el derecho privado. Entonces, se relaciona con el derecho público y se relaciona con el derecho privado. No se puede encasillar en ninguna de las 2 grandes ramas del derecho que estudiamos en nuestra clase de introducción al derecho. Ahora regresamos a la definición del derecho notarial y vamos a empezar por desglosar qué es la organización del notariado. Cuando nos referimos a la organización del notariado, nos estamos refiriendo a aquellos requisitos habilitantes, aquellos impedimentos que tiene cualquier persona para poder ejercer el notariado. Esto está regulado del artículo 2 al artículo 7 del Código de Notariado y es lo que vamos a entrar ahorita a estudiar un poquito. Organización del notariado. Como ya se los dije, son todos aquellos requisitos e impedimentos que deben de observar para poder ejercer el notariado y están regulados del artículo 2 al artículo 7 del Código de Notariado. Requisitos habilitantes del notario. Yo les coloqué en rojo estos epígrafes, estos no están en la ley, esto sí es el artículo que está en el Código de Notariado y aquí también les coloqué la colegiación activa. Entonces, si analizamos el artículo 2 del Código de Notariado, nos vamos a dar cuenta. Para ejercer el notariado se requiere, como les dije, yo le coloqué esto como título, requisitos habilitantes del notario.
Lo primero, bueno, para ejercer el notariado se requiere ser guatemalteco natural y nos quedamos aquí. Nos vamos al artículo 146 de la Constitución para poder determinar qué es un guatemalteco natural. Naturalización, 146. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo limitaciones que establece la Constitución. Los guatemaltecos de origen, por ejemplo, magistrados a la Corte de Constitucionalidad, tienen que ser guatemaltecos de origen. Por mencionar algunos, no sé a qué otros funcionarios tendríamos que regresar a nuestro curso de Derecho Constitucional. Miremos el artículo 144. Nacionalidad de origen. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios públicos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen podrá privárseles de su nacionalidad. Entonces, primer requisito habilitante, ser guatemalteco natural, que quiere decir que cualquier persona naturalizada que haya nacido en El Salvador, en Honduras, puede ser notario aquí en Guatemala porque sería un guatemalteco natural. 2, mayor de edad. Artículo 8 del Código Civil, cuando se requiere la mayoría de edad, yo sé que todos lo saben, pero es bueno que vayamos repasando, así les sirve también para su preparación en lo que es el derecho civil. Capacidad. La capacidad para el ejercicio de los civiles se adquiere, de los derechos civiles, se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 es el de la capacidad relativa. Entonces tiene que ser mayor de edad con 18 años cumplidos. Claro que si nosotros seguimos leyendo este artículo, haber obtenido el título facultativo en cualquier facultad de cualquier universidad donde exista ciencias jurídicas y sociales, podemos darnos cuenta que con el hecho de ser mayor de edad, no pueden tener ya un título facultativo para poder ejercer el notariado. Sin embargo, aquí colocamos mayor de edad. 3, del estado seglar. Todavía estamos en la organización del notariado. Cuando hablamos del estado seglar, son aquellas personas que tienen la religión como profesión. Los sacerdotes, los ministros de cualquier culto, los rabinos, todos ellos pues tienen impedimento para poder ejercer el notariado, así que ellos no pueden ejercer el notariado. Los domiciliados en la República, esto es importante también porque hay notarios en los Estados Unidos que viven allá y no tienen domicilio aquí, entonces traen los poderes y solo los vienen a protocolizar o los mandan para que otro notario los protocolice, y es importante este requisito que tenga domicilio en la República de Guatemala. El artículo 30 y algo, miremos el artículo 32 del Código Civil nos indica el domicilio. El domicilio se constituye voluntariamente para la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Se presume el ánimo de permanecer en él por la residencia continua durante un año en el lugar. Cesará la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte. Entonces, el notario tiene que estar domiciliado aquí en Guatemala. Claro que escriben los poderes en el registro de poderes, pero cuando los van a utilizar para algún amparo o algo en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Constitucionalidad, incluso en los juzgados, se puede alegar que el notario que faccionó el mandato no tiene domicilio, no está domiciliado aquí en la República de Guatemala, entonces tienen que tener ojo con eso. Salvo lo dispuesto en el inciso 2, en el
del artículo 6, que son los funcionarios, recuerdo yo. Pueden también ejercer el notariado los cónsules o agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior, que sean notarios hábiles conforme a la ley, pues aquí hay una excepción de los domiciliados. 2, haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. Entonces, aquí en Guatemala, por nosotros estar o habernos adaptado al sistema latino de notariado, una de las características principales es que el notario tiene que ser un profesional del derecho. Aquí en Guatemala, pues para ser notarios tenemos que estudiar la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales en cualquier universidad del país, y con eso pues ya tenemos el grado o el título facultativo para poder ejercer el notariado, y pues tenemos la dicha de salir de una vez como abogados y licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Cuando hablamos de la incorporación con arreglo a la ley, pues son los requisitos y lo tiene que hacer cualquier otra persona que haya estudiado notariado en cualquier país y quiera incorporarse aquí en Guatemala para poderlo ejercer. Debe de hacerlo a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que les da los requisitos. Algunos compañeros que estudiaron en Nicaragua, pues me comentaban que lo que tenían que hacer era un trabajo de tesis y someterse a los exámenes privados en forma oral, no sé si todavía sea solo eso, y para poderse incorporar y ejercer el notariado aquí en Guatemala. 3, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Esto lo coloqué aquí mal. Pues en la actualidad no solo es en la Corte Suprema de Justicia, ustedes al graduarse pues tienen que registrar su sello primero en el Colegio de Abogados, ir a la juramentación a la Corte Suprema de Justicia, donde van a registrar su sello y su firma, también en el Registro General de la Propiedad y en el Registro de Poderes. Algunos también pues en algunas embajadas, por ejemplo en la de Estados Unidos, a veces llegaba uno y se registraba para poder ser recomendado, para que lo buscaran en el listado de algunas, cuando se hacía los pases legales para enviar documentos al extranjero. Entonces también hay que registrarlo. Como una nota curiosa, dice firma y sello que usará nombres y apellidos usuales. Aquí en Guatemala el sello del notario pues no tiene la obligación de presentar el número de colegiado, solo la palabra licenciado, el nombre que va a utilizar, el nombre usual, pueden ser los dos nombres, los dos apellidos o el que va a utilizar, y la palabra abogado y notario. Ser de notoria honradez, pues podemos mencionar aquí el Código de Ética Profesional, el considerando número 2, número 4 del Código de Ética Profesional, ser una persona proba con ética. Cuando nosotros nos vamos a colegiar, pues nos solicitan en el Colegio de Abogados una declaración jurada de algún notario, donde dé fe que somos personas de notoria honradez. Entonces, aquí se viene a subsanar este requisito con la declaración jurada para que nosotros podamos ejercer el notariado. Y aquí les coloqué colegiación activa. La colegiación activa pues está regulada en la Constitución Política de la República. Recordemos, primero que la Constitución Política de la República de Guatemala pues entró en vigencia en el año de 1985. Y aquí pues ya viene lo que es la colegiación profesional obligatoria para todos los profesionales de Guatemala. Tenemos la obligación de irnos a colegiar. Si no, pues nos hacemos de una multa. El Código de Notariado es de 1947.
por eso no lo regulaba. Ahora con la Constitución, pues también tenemos que llevar la colegiación activa, por eso es la juramentación en el Colegio de Abogados y colegiación activa, y de ahí nos vamos para la Corte Suprema de Justicia. Leamos el artículo 90 de la Constitución Política de la República. Colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Los colegios profesionales como asociaciones gremiales con personalidad jurídica funcionarán de conformidad con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueren egresados los miembros, no importa de qué universidad. Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y los fines y objetivos de todas las universidades del país. En todo asunto que se relacione con el mejoramiento del nivel científico y técnico y cultural de las profesiones universitarias, las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales. Entonces, es constitucional la obligación de la colegiación activa, de inscribirnos al Colegio de Abogados y Notarios. Entonces, estos son los requisitos habilitantes para ser notario. Y todavía estamos en lo que es la organización del notariado. Primera parte de la definición de qué es derecho notarial. El artículo 3 nos indica causas de inhabilitación para el ejercicio. Aquí es absolutos, aquí me confundí, y causas que imposibilitan. ¿Qué quiere decir estos impedimentos absolutos? Que no puede ejercer el notariado por nada, o es inhabilitado de una vez para el ejercicio, o porque tiene algunos, son ebrios habituales, toxicómanos, o son civilmente incapaces. Entonces se toman como impedimentos absolutos, causas que imposibilitan e inhabilitación para el ejercicio. Esto no está en la ley. Entonces vamos a empezar. Tienen impedimento para ejercer el notariado los civilmente incapaces. Artículo 9 del Código Civil. Vamos al artículo 9. Incapacidad. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben de ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. La declaración de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se verificaron. Los toxicómanos y ebrios habituales, pues ya sabemos, los ciegos, sordos, mudos que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido, y los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes. En el Código de Notariado, pues nos establece estos artículos 241, 42, 43, 44 y 88 del Código Penal, que si nosotros los vamos a leer, pues no corresponden a lo que es la falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra, insolvencia fraudulenta, cohecho, infidelidad, etcétera, etcétera, porque el Código Penal pues nace en el año del 1973 bajo el Decreto 17-73 y el Código de Notariado pues es anterior a esto.
En el inciso 3, pues vamos a mencionar tenemos los siguientes artículos. Artículo 321, que es la falsedad material. El artículo 322, que es la falsedad ideológica. Ustedes pueden hacer ahí, o si ya lo tienen anotado desde sus cursos. Robo, artículo 251 y subsiguientes. Hurto, artículo 246 y subsiguientes. Estafa, artículo 263 y subsiguientes. Quiebra o insolvencia fraudulenta, artículo 348 y subsiguientes. Cohecho, artículo 439 y subsiguientes. Infidelidad en la custodia de documentos, si bien no llamado así, aplica el artículo 434. El prevaricato, artículo 462 y subsiguientes, y la malversación, artículo 447. Entonces, aquí hacen esa anotación. Yo lo dejé así porque este es el texto original del Código de Notariado y ustedes le pueden colocar este título a su Código de Notariado. El artículo 4, causas de incompatibilidad para el ejercicio, impedimentos temporales. ¿Por qué lo vamos a titular así? Porque tienen incompatibilidad, no pueden ejercer el notariado, pero si se subsanan esas incompatibilidades, se vuelven impedimentos temporales que a la hora de subsanarlos pueden regresar a ejercer el notariado. Por ejemplo, un notario que sufre un accidente y se queda ciego temporalmente, pues no puede ejercer el notariado mientras que dure la ceguez, y una vez restablecida, pues puede volver a ejercer el notariado. Por eso a esta se les llama causas de incompatibilidad para el ejercicio o impedimentos temporales. No pueden ejercer el notariado, uno, los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refieren el inciso 4 del artículo anterior, ya vimos cuáles. Media vez ellos no solventen su situación jurídica, no pueden ejercer el notariado, y si es solventada esa situación jurídica, pues pueden volver a ejercer el notariado. Los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción, que lleven una jurisdicción apegada al puesto, podemos decir los jueces, los magistrados, ellos no pueden ejercer el notariado. Los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio y el presidente del Congreso de la República. Entonces, aquí es importante mencionar que devenguen sueldos del Estado. Sin embargo, hay varias personas o varios profesionales que prestan sus servicios profesionales a diferentes organizaciones del Estado. Esto lo hacen por servicios profesionales, contrato 029, contrato 018, que es de asesorías. Entonces, ellos sí pueden ejercer el notariado porque no están devengando sueldos. Están devengando un emolumento o un pago por sus servicios que en ningún momento es considerado como un sueldo. El artículo 4, que fue el de la reforma 35-84, que vimos anteriormente, los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código, a efecto de subsanar dicho impedimento. Ustedes recordarán que por cada instrumento público, dígase escritura pública, ustedes tienen 25 días hábiles para enviar el testimonio especial. A esto se refiere el artículo 37. Si esa escritura fue cancelada, tienen que enviar su aviso de cancelación. Si protocolizaron un documento proveniente del extranjero,
tienen que enviar el aviso del documento proveniente del extranjero. Si realizaron un testamento, tienen que realizar el aviso a los dos registros. Entonces, y el testimonio implica al Archivo General de Protocolos. Si no cumplen con esto, pues van a ser inhabilitados temporalmente hasta que no subsanen su situación jurídica. Esto lo hacen yendo al Archivo General de Protocolos y preguntando por qué están inhabilitados. Les van a decir, falta el testimonio de la escritura número 4, ustedes llegan a su oficina, realizan ese testimonio, un memorial al Archivo General de Protocolos solicitando que los vuelvan a habilitar, presentan eso, solicitan una certificación, pagan 50 quetzales en Banrural, esa certificación que les da el Archivo General de Protocolos, lo llevan a la Superintendencia de Administración Tributaria, lo llevan al registro de la propiedad, lo llevan al registro mercantil para que sean habilitados otra vez. Si no van a cartular, pues el archivo lo hace de oficio, pero si ya están cartulando, es mejor que ustedes agilicen ese trámite para poder ya seguir cartulando en el menor tiempo posible. Seguimos con la organización del notariado. Causas especiales para el ejercicio. Pueden ejercer el notariado, no obstante, lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior, los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. Los abogados consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesores de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales cuando el cargo que sirva no sea de tiempo completo, los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, los miembros de las corporaciones municipales que desempeñan sus cargos ad honorem, excepto el alcalde no puede ejercer el notariado, los concejales, síndicos, vocales, ellos sí lo pueden ejercer. El 5, los procuradores y defensores oficiales y secretarios de los tribunales de justicia y de lo contencioso administrativo. Los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje, comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo, y los miembros de las juntas electorales y de los jurados de imprenta. El artículo 6 se refiere a los jueces de primera instancia, cónsules y empleados especiales que pueden ejercer el notariado. Sin embargo, con el cumplimiento de la ley del organismo judicial, que también fue después, fue en el año 89, 2-89, pues a los jueces no pueden ejercer el notariado. Si vamos a la ley del organismo judicial, artículo 70, prohibiciones. Es prohibido a los jueces magistrados aceptar o desempeñar cargos de albacea, tutores, protutores, guardadores, salvo que se trate del cónyuge conviviente y parientes y depositarios. Celebrar contratos de cualquier clase con las personas ante que ellos litiguen bajo la pena de nulidad. Ejercer en el inciso G, que es lo que nos interesa, ejercer las profesiones de abogado y notario o ser mandatarios judiciales, salvo que se trate del ejercicio de la profesión de abogado en asuntos propios de su cónyuge conviviente. Entonces, no pueden ejercer el notariado. En el Código de Notariado, pues sí nos decían los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción, en que no hubiera notario hábil, pues fue en el año de 1947. Ahora pues hay un notario casi por familia, ¿verdad? Ya no es por territorio, o que habiéndolo estuviera imposibilitado o se negara a prestar sus servicios. En tal caso hará constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial. La infracción de este precepto o la inexactitud del motivo de su actuación como notario
no anula el documento, pero sí obliga al juez al pago de una multa equivalente al doble de honorarios correspondientes. Los cónsules o agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme a la ley, los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de las funciones notariales. Organización del notariado, impedimentos para los notarios con instituciones bancarias. Los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos que comparezcan o que tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y remate. Se está refiriendo más que todo a las cartas de pago que no las pueden realizar los notarios de las instituciones bancarias, sino que lo tienen que hacer notarios independientes. Sin embargo, pues, perdón, sin embargo, pues, en la práctica sí algunos bancos realizan las cartas de pago. Este inciso del artículo 6, inciso 3, se me olvidó bajarlo. Los empleados que están instituidos precisamente para el ejercicio de las funciones notariales, los que no podrán ejercer con carácter particular, se está refiriendo al escribano de gobierno, que es el notario que tiene que comparecer cuando los contratos sean el Estado el que los esté otorgando. Entonces, a esto se refiere la organización del notariado. Si regresamos al concepto, dice conjunto de normas y principios que estudian la organización del notariado. ¿Qué es la organización del notariado? Impedimentos y habilitaciones para poder ejercer el notariado. La función notarial, cuando hablamos de la función notarial estamos hablando del quehacer del notario, pero antes de hablar de el quehacer o de la función notarial es importante que hablemos de qué es el notario. El notario, pues tenemos dos definiciones, una definición legal, que es la que se refiere el artículo 1 del Código de Notariado, y también tenemos una definición doctrinaria que fue acogida en el primer Congreso del Notariado Latino, celebrado en Buenos Aires, Argentina, en el año de 1948. Entonces, la legal, decimos, el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Si nosotros analizamos esta definición legal, el notario tiene fe pública, pues ya hablamos de la fe pública, que es la certeza, esa presunción de veracidad que el Estado le da a todos los actos que realiza el notario para hacer constar y autorizar actos. Cuando hablamos de actos está inmersa la voluntad de la persona y tiene una consecuencia jurídica. Podemos hablar del testamento, podemos hablar del matrimonio como actos. Contratos, pues ya sabemos cuáles son los contratos: compraventa, permuta, mutuo, etcétera, etcétera, en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. El notario siempre tiene que ser requerido, no va a actuar de oficio. Sin embargo, por disposición de la ley lo hace en dos. El artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 71 del Código Procesal Civil y Mercantil, revisemos. Notarios, artículo 33. El juez podrá, a instancia de parte, encomendar al notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos. Y el artículo 71, leamos el artículo 71. Formas de las notificaciones personales. Y aquí tenemos al notario notificador, que si leemos todo el artículo, ustedes lo pueden leer en casa. El artículo 72 también nos habla de el notario como notificador. Entonces es por disposición de la ley. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico penal, ya habíamos hablado de esto, que lo sitúa como un funcionario público cuando cometa un delito. Entonces, ¿qué es la función notarial? Es la actividad que realiza el notario en ejercicio de su profesión. Es todo lo que va a realizar el notario
La función notarial tiene por fin proveer certeza, seguridad, valor jurídico y perpetuidad al documento notarial. Dentro de la clasificación de las funciones notariales tenemos función receptiva, que es recibir la voluntad e interpretar la voluntad de las partes. Una función asesora, que como profesional del derecho tenemos que asesorar a las partes. Ellos nos van a decir qué es lo que quieren. Nosotros tenemos que adecuar y asesorar qué contrato o qué instrumento público sería mejor. La función legitimadora es legitimar a las partes, saber quiénes son esas partes. Lo vamos a hacer mediante la fe de conocimiento o mediante la identificación con sus documentos, personal de identificación y el pasaporte. La función modeladora, que tenemos que modelar la información que nos dan nuestros clientes y adecuarlo al instrumento público adecuado. La función autenticadora, que tiene trascendencia jurídica, ya que el notario autentica los actos y contratos, plasmando su sello y su firma. Dentro de los principios del derecho notarial, pues tenemos de fe pública, de la forma, autenticación, inmediación, rogación, consentimiento, unidad de acto, de protocolo, seguridad, publicidad, unidad de contexto, función integral e imparcialidad. Fe pública, pues es la presunción de veracidad. Tal vez me dan unos 3 minutos más a la hora de llegar a las 7:15 para poder agotar un poco esto. De la forma es la adecuación del acto a la forma jurídica mediante el instrumento público. Autenticación es mediante la firma y sello que establece el notario a un hecho que ha sido realizado por él. Inmediación, el notario siempre debe de estar en contacto con las partes. Rogación, el notario debe de actuar de una manera rogada, nunca de oficio. Consentimiento, pues con el consentimiento es un requisito esencial que deja y debe de estar libre de vicios. Si no hay consentimiento, no puede haber autorización notarial. Es la ratificación y aceptación que queda plasmada mediante la firma de los otorgantes. Unidad de acto, el instrumento público desde que se inicia hasta que se termina no se puede hacer en forma parcial. Protocolo, considerado como principio, pues da seguridad y garantía jurídica a todo lo que el notario realiza, igual que la seguridad jurídica. Publicidad, todos los actos que realiza el notario son públicos, excepto las declaraciones de última voluntad, como los testamentos y las donaciones mortis causa. Principio de unidad de contexto, llamado también principio de especialidad, está regulado en el artículo 110 del Código de Notariado, que cualquier reforma al Código de Notariado debe de ser en forma expresa mediante una reforma formal y no mediante acuerdos. La función integral, el notario debe llevar a cabo todas y cada una de las gestiones y obligaciones derivadas del negocio, obligaciones anteriores y obligaciones posteriores. Principio de imparcialidad, el notario debe de ser imparcial, no porque lo haya contratado Juan a la hora de hacer una compraventa, va a beneficiar a Juan, tiene que ser imparcial, debe de actuar en forma imparcial a las dos personas. Relación del derecho notarial con otras ramas, pues la relación es bastante extensa con el derecho civil, si nos vamos a los 5 libros. Primer libro, identificación de persona, cambio de nombre, constitución de patrimonio familiar. Libro 2, compraventa de bienes, constitución de servidumbres, constitución de usufructo, constitución de medianería, particiones en las copropiedades. En el libro 3, todo lo que se refiere a la sucesión testamentaria, sucesión intestada. En el libro 4, pues su relación con el registro de la propiedad, y el libro 5, todos los contratos y las obligaciones. Con el derecho mercantil se relaciona constitución de sociedades anónimas, nombramientos de representantes legales, actas de protesta, los títulos de crédito. Con el derecho procesal civil, notario notificador, el notario partidor también en los juicios de división de la cosa común. Derecho administrativo, pues legalización de firmas, actas de sobrevivencia para el trámite de jubilación. Con el derecho registral se relaciona con todos los registros, registro de poderes,
registro mercantil, registro de garantías mobiliarias, registro de procesos sucesorios, registro de la propiedad. Y para terminar, podemos decir que la fuente del derecho notarial, la única fuente en Guatemala es la ley. Con el derecho civil, aquí tenemos con lo que se relaciona y las preguntas para esta semana. ¿Qué nombre recibe el primer escribano de Guatemala? ¿En qué año fue emitido el decreto 314? ¿Qué número de decreto corresponde a la ley que se refiere al trámite de rectificación de área seguida ante notario? Y aquí están las 10 preguntas que ustedes pueden contestar. Recuerden que estas no son las del examen, pueden variar por orden de la universidad, no tampoco las del video introductorio. Pueden ser leyes conexas de donde se pueden sacar las preguntas para su examen. Así que los invito a leer bastante lo que es derecho notarial. Muchas gracias por su atención. Es todo por hoy.